todos y a todas y bienvenidos al nuevo local del Club Avior UNESCO, que hace una semana justamente pues procedíamos a inaugurar. Estaremos muchos de menos y supongo la mayor parte o buena parte ha tenido ocasión de conocer pues Tirso de Molina. Tuvimos que salir de ahí a pesar nuestro, no nos renovaba el contrato del propietario y bueno, pues aquí más allá del espacio en concreto pues esperamos que por los 50 años más por lo menos que llevaba el CAUN allí pues podamos darle continuidad por la referencia permanente que siempre desde su constitución ha representado el Club Avior UNESCO, que ha sido el debate, el pensamiento crítico, la solidaridad, la lucha al fin por un mundo mejor. Antes de dar entrada pues, a las personas que hoy nos van a hablar del tema de las pensiones, sí comentaros que justamente la existencia del Club Avior UNESCO solo es posible gracias a la generosidad, colaboración de las personas que deciden asociarse. En ese sentido, pues quien buenamente pueda, pues para que podamos seguir haciendo muchos actos más, pues necesitamos de vuestra colaboración. Deciros pues que hay una serie de talleres de manera permanente, que luego quien tenga interés ya informo, pues de Club de Novela Negra, taller literario, de teorías feministas, Aula Alfonso Sastre, una serie de tertulias más o menos permanentes y justo los miércoles alternando tenemos un ciclo de cineclub que en la actualidad está dedicado a la corrupción. La próxima semana tocaría película y va alternando con conferencias como es el caso de hoy. O sea que la semana que viene, bueno, es una película entrada por supuesto libre y gratuita a las 7, El Político, una gran película para hablar de la corrupción, y justamente el día 20 de noviembre la conferencia que vamos a hacer será con Enrique Santiago, abogado de Izquierda Unida, que está llevando el tema de la querella en representación de Izquierda Unida, la famosa querella PP Bárcenas. Eso sería el día 20 de noviembre, dedicado precisamente a hablar de la corrupción en España. Semana siguiente cine, etcétera. Digo que los miércoles siempre quien quiera a las 7, o bien película o bien conferencia, pues aquí estaremos. Por ejemplo, después de esta de Enrique Santiago, pues recientemente acaba de publicar un libro, sonará y le conoceréis muchas personas, Juan Carlos Monedero. Tendremos ocasión, curso urgente de política para gente decente, de estar aquí con él, con la pretendida reforma Gallardón de la ley de interrupción del embarazo, pues también contaremos con un par de personas, una de ellas ya Nines Maestro. Con la querella argentina famosa también tenemos ocasión, bueno, quiero decir que de manera sistemática los miércoles, o bien cine o bien conferencia. Entendíamos que para empezar, pues un tema que nos preocupa a todos y que además aúna, en este caso, pues generaciones digamos más jóvenes y los que ya tenemos alguna edad, precisamente es el tema de las pensiones, ¿no? Al igual que en otros ámbitos, los recortes, sanidad, enseñanza, servicios sociales, etcétera, parecía que este iba a quedar fuera, pero no ha sido así. Además, no ha sido así ya con el anterior gobierno, lo que pasa es que el empujón, digamos, que está dándole el actual gobierno, pues veremos hasta dónde es, salvo que lo lleguemos a impedir, pues hasta dónde puede llegar, ¿no? Y además, pues de manera breve, sabéis que las mentiras sistemáticas, el 0,25 que supuestamente garantiza la subida, la hucha de las pensiones, el fondo pues no queda ya nada, es inevitable, es necesario para salvaguardar el sistema. Sabéis que se aumenta a futuro pues el periodo de cotización y se disminuye las percepciones futuras. Bueno, estamos en un panorama que conviene conocer con el máximo detalle, y no solamente conocer, sino tratar de impedir pues, que siga por este camino. Para ello, ya doy pie a las dos personas que nos acompañan esta noche, pues las intervenciones, pues, unos 15-20 minutos por cada persona, y luego el tiempo restante para que quien quiera pues, pueda preguntar, opinar y demás. Entonces, inmediatamente a la derecha, Manuel Doblado, en nombre de la asociación Jubiqué, aunque yo conozco perfectamente Jubiqué, pero él también que aproveche un momento para explicar pues, qué actividades viene desarrollando la asociación desde hace unos años, y posteriormente intervendrá pues, el compañero Manuel Ariza, que es el secretario
de la Federación de Madrid de Comisiones de Pensionistas y Jubilados. Y sin más, pues ya doy la palabra pues, a Manolo primero y a Manolo después. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias al compañero Antonio y al club por darnos la oportunidad de reunirnos hoy aquí todos nosotros, y las gracias también a vosotros por vuestra paciencia y vuestra asistencia. Ha hablado Antonio de que va a durar 15-20 minutos las intervenciones. Vamos a procurar ser más cortos para que después haya un debate donde podáis intervenir todos los que vosotros los que lo deseéis, porque creemos que es la forma más útil para comprender el tema que estamos tratando, no solamente para vosotros, sino también para que aprendamos lo que estamos en esta mesa. Jubiqué, como decía Antonio brevemente, es una asociación de jubilados y prejubilados que tiene 10 años de existencia y que surgió pues para tratar de agrupar a estos colectivos en la defensa de sus intereses inmediatos y futuros, fundamentalmente en torno a las pensiones, pero también en lo que constituye las otras partes fundamentales en la vida de los mayores, que es el tema de la sanidad y en general el tema de los servicios sociales. En la web, allí tenéis unos boletines, podéis encontrarnos y podéis profundizar en lo que tengáis interés en saber quiénes son. Vamos, centrándonos en el tema de las pensiones, yo voy a hacer una exposición general para situar el momento actual del sistema público de pensiones, y luego el compañero Manolo se va a referir a lo inmediato, a lo que va a suponer las modificaciones que se van a aprobar en el Parlamento en las próximas semanas. Ya la semana pasada fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad y en comisión las van a aprobar la mayoría parlamentaria actual, sin lugar a dudas, en las próximas semanas. El sistema público de pensiones podemos empezar diciendo que es de lo más público que todavía queda en este país, donde el capital privado ha conseguido todavía meter la mano en menor medida. Lo ha hecho en la gestión de las mutuas patronales y lo ha hecho también por mediación de los fondos privados de pensiones. Estuvo a punto de, hace 5 años más bien, a punto de meter también la mano en el fondo privado de pensiones cuando Solbes era el ministro de Economía, pero la situación general lo paralizó, afortunadamente. Entonces, el sistema público de pensiones, vivimos en la contradicción que hasta el año 2010 todo el mundo decía que era perfectamente viable, no tenía ningún problema, tenía todo el futuro, hasta que de la noche a la mañana, en las famosas medidas de mayo del 2010, pues el partido del gobierno entonces, el PSOE, cambió completamente su discurso, anunció que iba a congelar las pensiones en el 2011 y lo que era perfectamente viable pues dejó de ser. Y había que empezar a tomar medidas adicionales a las que ya se vienen tomando desde el año 85 en este país. En este país se han hecho ya 8 o 9 reformas de la ley de pensiones, todas con un objetivo que es retrasar el crecimiento del gasto en pensiones. Ese ha sido el objetivo fundamental que perseguían todas las reformas. Como a pesar de eso, los mayores nos resistimos a morirnos, ya van a empezar a tomar medidas para que eso no siga siendo así en el futuro, pues hemos pasado a una situación en la que ya directamente lo que vienen planteando los intereses del sector financiero desde hace ya 20 y tantos años, de que hay que ir a confiar en sistemas privados de previsión, pues sea una cosa generalmente aceptada y en la que trabajan en diferentes versiones. La importancia del sistema público de pensiones es que estamos hablando de la partida más importante del gasto de los presupuestos generales del Estado, de más de 100.000 millones de euros anuales, que afecta a un colectivo superior a los 8 millones de personas de una manera directa como pensionistas, más luego todas las familias y todos los intereses que se mueven alrededor. Eso da la importancia del interés que despierta y la avaricia que hace aflorar en aquellos interesados en meter mano a esa cantidad ingente de dinero. Históricamente el sistema público de pensiones ha tenido superávit importantísimo. Históricamente quiero decir, pues en los últimos 50, 60 años. Tan solo ha tenido déficit el año pasado y este.
el año pasado, que tuvo un déficit de 10.000 y pico millones de euros, fue porque el Estado, los complementos a mínimos que en teoría, según los pactos parlamentarios, deberían de aportarlos el Estado, no los aportaron. Pero hasta entonces, los superávit del sistema público de pensiones han sido numerosos. Este país, el Sistema Nacional de Salud, hasta los años 96-97, su principal fuente de financiación eran las cotizaciones sociales. En los últimos 15 años, el superávit que ha tenido el sistema público de pensiones, desde que se hizo la separación de fuentes y dejó de financiar parte del sistema público de salud, que luego se transfirió a principios de este siglo a las comunidades, los superávits han sido muy grandes. Y esos superávits solo en una pequeña parte han ido a parar al fondo de reserva. El resto, tanto los gobiernos del PP a principios de este siglo los han utilizado para empujar el déficit público, como posteriormente los gobiernos del PSOE los han utilizado para otros menesteres, entre otras cosas, por ejemplo, pagar el desempleo. Entonces ahora que la curva ha quebrado, ahora ya los ingresos, fundamentalmente por la razón que digo, no porque las pensiones sean muy altas, sino porque nos resistimos los mayores a morirnos, y de luego es mi mayor invitación a todos vosotros, que resistáis a moriros todo lo posible, ya que el enemigo tiene tantas ganas de matarnos, la mejor manera de joderle es no hacerle caso, como siempre, hacer lo contrario de lo que nos propone. Entonces, como eso es inevitable, ahora se llaman andarias. Cuando sobraba dinero se quedaban con ello, y ahora que empieza a haber déficit dice que no, que tiene que haber equilibrio en las cuentas, que la cuenta en una santa Biblia que nadie conoce y que el autor desconocido dice que tiene que haber equilibrio entre las cuentas y que el Estado se lava las manos y no va a cubrir los déficits. Eso es completa y absolutamente inaceptable, porque el derecho a una pensión y a una pensión suficiente es un derecho que hemos ganado los trabajadores con nuestro trabajo y con las cotizaciones que obligatoriamente hemos aportado y que el Estado ha recaudado durante toda nuestra vida laboral. Porque al fin y al cabo la pensión no es nada más que la parte del salario diferido que el empresario retenía y entregaba al Estado precisamente para garantizarnos ese derecho en el futuro. Es absolutamente inaceptable que ahora el Estado se pretenda lavar las manos y decirnos que confiemos en los banqueros, que hace falta ser caperucita roja si tienes 30 y tantos años y le vas a entregar el dinero a los banqueros para que te lo den multiplicado como los panes y los peces dentro de 40 años. Todos sabemos lo que ha pasado, lo que pasa y lo que va a seguir pasando con las llamadas entidades financieras. Pero es que además el gasto en pensiones en este país, con relación a la riqueza que produce, está por debajo de los países de su entorno. Mientras que Italia, por ejemplo, está gastando el 15% del Producto Interior Bruto en pagarlo a los pensionistas, en este país se gasta poco más del 10%. Lo que pasa es que, bueno, esta situación, este desprestigio que están llevando al sistema público de pensiones se corresponde a un planteamiento general que se está dando en el conjunto de la sociedad. No podemos pretender que a los trabajadores en activo les estén haciendo retroceder a condiciones de trabajo del siglo XIX, y en el siglo XIX, que yo sepa, no había derecho de jubilación. El derecho de jubilación lo hemos conquistado los trabajadores en el siglo pasado, y no de una manera fácil, sino después de muchas luchas. Entonces, la incongruencia es, bueno, pues que efectivamente a los pensionistas también lo que están combatiendo ideológicamente, y es una de las principales batallas que deberíamos de dar, es esa concepción que nosotros hemos tenido en nuestra vida y que se había afianzado en sectores importantes de la sociedad, de que la jubilación era un derecho que teníamos los trabajadores después de largos años de trabajo con unos ingresos suficientes. Pues eso es lo que están desmantelando, y así vemos como encuestan a los jóvenes con 30 y tantos años, con una cierta experiencia laboral, que les preguntan: ¿y tú qué piensas de las pensiones? Y dicen: a mí eso no me va a tocar. Desde luego no le va a tocar si la sociedad no cambia de aquí hasta entonces. La reforma que plantea el gobierno, que se va a aprobar y de la que va a comentar después el compañero, no es una reforma que sea ni necesaria, ni urgente, ni nada por el estilo. Hay 59.000 millones de euros en el fondo de reserva que podría dar lugar a una discusión sensata. Lo que pasa es que lo que no se quiere es entrar a esa discusión seria, porque las pensiones han sido en los últimos 30 años pues un motivo de contienda electoral entre los dos partidos que han gobernado. Todos han utilizado con esto no van a pagar las pensiones,
yo la subo más que tú, han hecho una demagogia, pero nadie se ha procurado de verdad de ajustar las sumas de desatenciones y las ineficiencias que tiene el sistema público de pensiones, que las tiene naturalmente, y es que manifiestamente mejorarlo. Pero yo quiero insistir que durante todos los años que ha habido superávits importantes, no ha habido ningún problema. El problema surge ahora cuando han preparado ya las condiciones para que se dé el déficit. El déficit que es inevitable y se va a seguir dando, salvo que avancen rápidamente en el exterminio de los mayores. Si consiguen acortarnos la vida y nos morimos antes, como por otro lado van a alargar la edad de acceso a la jubilación, ahora estamos en el proceso de ir a los 67, pero vamos, ya han anunciado que después vienen los 70, y después pues lo que van a tratar es de conseguir, pues que como sucedía hace algo más de 100 años, la edad de jubilación y la edad de función pues sean lo más coincidentes posible. Si es posible la de función antes que la de fundación, pues mejor, porque no somos útiles, no producimos como elementos de consumo, pues tampoco parece que sacan. Entonces estamos viendo la incongruencia de que una reforma que entró en enero de este año ya se va a reformar para el año para enero del año que viene. Las reformas cada vez se han ido haciendo con mayor asiduidad, con intervalos de periodos más cortos de tiempo, y luego cuando hable compañero de la reforma que va a entrar en vigor ahora en enero y que va a considerar también otra posibilidad del factor intergeneracional, una película nueva que se han inventado para el 2019, pues luego ya en el coloquio de relucir que todo eso es una mentira, que no van a estar sin hacer una nueva reforma desde ahora hasta el 2019. Eso del 2019 es para el que se lo crea, para que pasen las elecciones del año que viene y del siguiente, y luego en el 2016 pues vendrá una nueva reforma de la reforma. Yo no quisiera insistir más, yo creo que es importante que entendamos que no hay ningún motivo, sí, claro que hay alternativas. Con el fraude fiscal que existe en este país, simplemente si los defraudadores se les recaudase lo que se les debe recaudar, no habría ninguna necesidad de hacer ni estos recortes en pensiones ni otros muchos servicios sociales. Pero claro, como lo que se pretende no es hacer pagar a los ricos, sino que los ricos cada vez paguen menos y los pobres o los explotados nos conformemos con menos, pues ese es el camino. Yo creo que no voy a decir nada más, luego después en el coloquio, después de que hablemos de lo próximo que se nos avecina, pues tendremos oportunidad de charlar más ampliamente sobre esto. Bien, buenas tardes. Yo creo que tengo una voz que se me puede escuchar perfectamente en esta sala, y la verdad que a veces estos mecanismos distraen, y como los mayores pues estamos, como yo digo, nos quedamos muchas veces en lo de paloma mensajera, cuanto más directos podamos hablar mejor. Vamos a ver, decía mi amigo Manolo, lo primero era darle las gracias al CAN por este ofrecimiento que nos hace, y por supuesto a vosotras y a vosotros por estar hoy aquí con nosotros. Porque claro, el tema de las pensiones es un tema de vital importancia ahora mismo, sobre todo cuando hablamos, o queremos hablar, de esta reforma que se nos ha impuesto, o se nos va a imponer directamente, en muy poco tiempo, que nos afecta directamente a aquellos que, como yo digo, ya estamos caducados, pero que también va a afectar a la juventud, a aquella gente que va a tener serios, muy serios problemas con el cobro de una posible pensión pública. Decía Manolo, efectivamente, los estudios que se han hecho y que cada vez con la misma situación. Como las fechas son varias, las tengo aquí apuntadas. Ya en el 92 y en el 99 fue el Banco de Santander el que hizo efectivamente un estudio por unos sesudos conocedores de lo que son el tema de las pensiones, las posibilidades de subsistir ese sistema público de pensiones. Dijeron que no. En el 95, 99, 2002 y 2009 fue el Banco de España el que también llevó a cabo esos estudios suficientes para demostrarnos la inviabilidad de un sistema de reparto como el que teníamos aquí en España. En el 98 lo dijo la Caixa, y ya finalmente en el 2005 y el 2007 fue el Banco de Bilbao
y Argentaria los que hicieron ese mismo estudio. Siempre resulta que hacen unos estudios por unos expertos, unos técnicos que son ni más ni menos que los representantes del capital, los representantes de la banca, y que no tienen otro objetivo que no es el de proteger, ni mucho menos perdurar en el tiempo, el sistema público de pensiones. Desde el primer momento, como él decía, con todas las reformas que se han ido llevando a cabo, hasta que llegó el Pacto de Toledo y todos los demás, aparte de que el objetivo era precisamente pasar estas pensiones de un régimen de reparto y público a lo que es esa banca privada que tiene evidentemente muchos dividendos y mucho dinero que ganar ahí por él. Pero también habría que decirle a la gente que recientemente, cuando empezó la crisis, ya había algunos fondos de pensiones en este país, fondos privados. Eso no lo han publicado. Esos fondos han sido de los que más han perdido precisamente cuando llegó esta situación de la crisis. Por lo tanto, el sistema público de pensiones, ese de reparto, es un sistema que debe de tener viabilidad. Pero claro, la banca sigue insistiendo, sigue reuniendo también a esos comités de expertos. Y esta vez lo han querido hacer, yo no sé si de otra forma diferente, pero ya no son la banca directamente la que encarga a ese grupo de expertos y conocedores el estudiar. Ahora lo hace el gobierno y se reúne también una comisión de expertos que paren allá, yo creo que un parto malo, por el 6 de junio, ese informe que hicieron en su momento, en el cual venían a hablar de la inviabilidad nuevamente de las pensiones. Ahí hay un problema, y yo personalmente tengo que lamentar, aunque solo sea por mi responsabilidad como secretario general de Comisiones Obreras de Madrid de Pensionistas y Jubilados. Ahí teníamos también representantes nuestros, representantes de nuestro sindicato, representantes de UGT y representantes del PSOE. Curiosamente, se pusieron todos de acuerdo para sacar adelante una nueva reforma contra otra reforma que ya hicieron en el 2011, en febrero del 2011. Aquella se hizo con el beneplácito, la firma del acuerdo y el consentimiento de los sindicatos de clase, y yo, como decía, soy el secretario general, por lo menos de momento, no sé el tiempo que duraré, tengo que decir que efectivamente aquel acuerdo que se tomó fue un mal acuerdo. Ya aquella situación que se generó con el pacto de las pensiones del 2011, que nos llevó al hecho concreto de la jubilación a los 67 años, los 38 años para tener derecho al 100%, el aumento de los años que se tienen que tomar para lo que es el pago en función de los años que ha cotizado, todo aquello. Yo creo que a veces hacemos cosas sin pensarlo. Probablemente se hizo con la sana intención de decir vamos a pararle los pies a este gobierno que todavía decía que los pensiones o los pensionistas y las pensiones eran intocables, para que esto no siga adelante. Hemos podido comprobar, por desgracia, que no es cierto, que el capital, que la banca, que sus representantes legales, que es este gobierno del PP, como yo digo, faccioso y mafioso, no tienen cabida nunca, nunca se siente satisfecho. Se hizo aquella reforma, una mala reforma, pues contra esa reforma han faltado todavía 2 años, no había entrado en vigor porque tenía que entrar en enero del 2014, cuando ya tenemos una nueva reforma encima, que es una nueva vuelta de tuerca contra los pensionistas, esos que no íbamos a ser tocados jamás, porque nuestro querido gobierno, por lo menos para mí es muy querido, tanto que le voy a llorar el día que se vaya, con mucho dolor, quería protegernos. Bueno, y nos llevan a una nueva reforma que, como digo, nos afecta directamente en un ataque sin precedentes a los pensionistas en vigor, tales como puede ser el hecho concreto de que a partir del año que viene, algo que ya se tenía desde el Pacto de Toledo, es decir, la revalorización anual de las pensiones en función del IPC real que se declaraba cada año. Que yo, perdonadme, soy muy incrédulo. No creo en Dios, no creo en la derecha, no creo en muchas cosas. Tampoco me creo, nunca, año tras año, que el IPC que nos daban fuese el real. Pero bueno, vamos a admitirlo, vamos a tomarlo.
es el IPC que nos da. Bueno, las pensiones en función de ese IPC se revalorizaban desde el Pacto de Toledo. Bueno, pues mirad, ahora ya no. Aparte de que el IPC, como bien sabéis, cada vez va sacando más cuestiones, porque lo que nos afecta directamente a los pensionistas es la subida del gas, es la subida de la luz, es la subida del transporte, es la subida de los comestibles, es la situación que estamos viviendo cuando el 26% de los pensionistas hoy en día están manteniendo a sus propios familiares con unas pensiones que no sobrepasan de media los 800 euros. Bueno, pues ahora ya, con un IPC todavía más irreal, vamos a ir rápido sobre las cuestiones, aunque yo creo que ya las tendréis conocidas. Resulta que la subida que se nos va a hacer es el 0,25% de ese IPC cada año. Imaginarnos simplemente que ese IPC, dentro de la irrealidad que ya nos vienen dando año tras año, se sitúa solo en el 2%. Bueno, pues ya tenemos una pérdida del 1,75 año tras año. Según el Estado, según el gobierno, perdón, el Estado somos todos, según el gobierno, este ahorro, que no es recorte, según ellos, va a suponer unos 33.000 millones de euros. Qué curiosa coincidencia. Lo que se ha dado hasta ahora mismo a los bancos suponen 36.000 millones. Es decir, lo van a sacar de los bolsillos de las y los pensionistas el dinero que ya han regalado a la banca y que van a seguir regalando, evidentemente. Un 0,25, perderíamos un 1,75. Pero es que, claro, eso supone que ya tenemos una pérdida, y lo decía Manolo, de la congelación del 2010, me parece, el 2011. Tenemos la no subida del 2012 y la del 2013. Es decir, tenemos perdido ya más de un 2 o un 3% sobre el total de lo que significaba ser. Bueno, pues el 0,25 de subida. Y eso deberíamos de estar agradecidos. Pues eso supone una pérdida, y tengo por aquí los datos, de que perdemos más de 200 y pico euros al año cada uno de los pensionistas, suponiendo en la pensión media que esté. Van a hacerlo además a través de esa fórmula, yo diría farragosa e incierta a la que refería Manolo, ese factor de regularización anual, porque el otro tema es el factor de sostenibilidad, que eso va a afectar a los futuros pensionistas, y también hablamos de ello. Y en cualquiera de los casos, sobre esa subida del 0,25, solo en el hipotético caso de que este país vuelva a la situación de normalidad económica anterior a la situación de crisis, cosa por otro lado bastante difícil de creer, podrían subir hasta un 0,25 por encima del IPC. En el mejor de los casos, eso nos llegará en 10 o 15 años. No tenemos nada más que seguir sus propias directrices y las propias cuestiones que nos dicen en la prensa, que nos dicen en los finales. Y lo que no se ha dado cuenta el señor ministro, o si se ha dado cuenta no lo ha querido decir, que la luz que ve de frente al otro lado no es la luz de salida del túnel, es el tren que viene de frente con las luces, que además de haberlo dejado en el túnel nos va a arrollar en su momento. Vamos a ver, esta cuestión también, decía, va a atacar a las futuras pensiones. Unas futuras pensiones que el primer caso que ya tienen es que desde la subida o desde la subida de los años de la del 2011 resulta que tienen que ser ya a los 38 años y pico, tienen que llegar a los 67 años para poderse jubilar. Vamos a ver, el peor de los deterioros, el peor de los escenarios que pudiéramos entender, que parece que hemos olvidado, y a mí me gusta, como decía el compañero, a través de la autocrítica en el campo, ser también autocrítico allí donde también estoy, porque me sigo creyendo hoy por hoy la necesidad imperiosa de los sindicatos de clase, y por encima de todo en el mío, porque si no creyera que fuese el mejor sería tonto de estar. Estoy en comisiones, pero es verdad que tenemos que pensar que las situaciones que se están generando no son lógicas a estas alturas. Hace 3 o 4 años, por lo menos, o mejor el tiempo ya las personas mayores muchas veces se nos difiere un poco, hablábamos del hecho de la jubilación a los 60 años, cuando no había 6 millones de parados en este país, cuando estaban 2 o 3 millones. Jubilación a los 60 años, 35 horas de jornada
de trabajo semanal sin rebajar de salario, con el deseo de que trabajar menos para trabajar todo, dentro de lo que debería ser el progreso en ese estado de bienestar que se nos está poniendo muy difícil. Bueno, pues eso parece que lo hemos olvidado. Ahora resulta que firmamos acuerdos donde la jubilación se tiene que hacer a los 67 años. Y yo me pregunto cómo es posible, con el paro que tenemos, más del 56% de paro de la juventud de este país, donde se nos están viendo la gente mejor formada a otros países, que tengamos que estar trabajando hasta los 67 y cuando esto termine, que era para el año 2027, pues quién sabe si será a los 70 o al 15. Es una reforma injusta. Van a meter el tema del factor de sostenibilidad en función de esa posible demografía que, como decía Manolo y yo he repetido al principio, se ha demostrado que es mentira, que no es verdad que ese problema demográfico haya en absoluto atacado al sistema de pensiones. Los atacan a los que le interesan. Ese factor va a ser uno que van a utilizar, donde van a meter, dicen, una media de 10 años a la hora de calcular la pensión. Ya te la calculan más baja, pero además al meterte un factor de 10 años te va a bajar más. Pero digo que es injusta porque va a repercutir nuevamente sobre aquella gente más necesitada, sobre aquella gente más menesterosa y sobre aquella gente que ha tenido peores trabajos durante su vida laboral. Porque claro, probablemente no sea lo mismo la vida de alguien que ha podido estar dando clases en una universidad y se puede jubilar a los 67 o 68 años, pero la persona que ha estado en un andamio o que ha estado reparando coches, metiéndose en un foso o en cualquiera otra de los muchos oficios necesarios en la vida, pues resulta que no tiene lo mismo. Le van a meter 10 años y lo mejor, y a lo mejor, no a lo peor en este caso, evidentemente, no va a vivir esos 10 años. Con lo cual ya tiene un nuevo factor de reducción de la pensión, a menos de aumentar los años para el costo, para hacer el cálculo y todas las demás cuestiones. El tiempo se pasa y casi no me doy cuenta. Yo tengo que decir una cosa. Desde nuestra Federación de Comisiones Obreras de Madrid tenemos clara una cosa: nuestro más rotundo rechazo a esta pretendida nueva ley para garantizar el sistema de sostenibilidad. El sistema de sostenibilidad de las pensiones públicas de este país. Tenemos que aprender y tenemos que decirlo a la gente que, en contra de lo que nos quieren hacer creer, ya el propio Pacto de Toledo habla de que se nutrirá preferentemente de las cotizaciones de los trabajadores. Ese sistema de reparto, tú ahora trabajas para pagar estas pensiones, luego trabajarán otros. Preferentemente, pero no exclusivamente. El artículo 50 de la Constitución de este país, en la que yo creo todavía menos que lo que decía antes, ese artículo dice que el Estado garantizará para sus personas mayores una vida digna, irregular, en la edad de su jubilación y demás. Es decir, el sistema público de pensiones también se puede nutrir, evidentemente, de los impuestos generales del Estado. Es decir, los presupuestos generales del Estado tienen que hacer frente a eso. ¿O es que son los trabajadores los únicos que tenemos que hacer frente a través de nuestras cotizaciones sociales para pagar las pensiones? Y yo me pregunto, ¿dónde están los beneficios que dan las Fuerzas Armadas en este país? Y sin embargo suben todos los años y no se les nota en absoluto la crisis. ¿Dónde está el beneficio de la Casa Real y la Corona? Y se les sube año tras año. A ellos no se les pone el factor de sostenibilidad y el hecho en concreto de que se tenga que surtir únicamente de lo que son las cotizaciones. Son los presupuestos generales del Estado el que está obligado, o el Estado el que está obligado a través de los presupuestos generales del Estado, de garantizar una vida digna para las personas mayores que han contribuido en el trabajo. Aquí, y voy terminando, como decía al principio, no se pretende solo reducir el gasto. No, en absoluto. Este es uno nuevo más de los ataques brutales e increíbles que nos vienen dando a la clase trabajadora en el tema del estado de bienestar. Ese estado de bienestar que en España aún no se había instalado casi del todo y sin embargo ya no lo están recortando. Es ni más ni menos un nuevo recorte que se suma al de la sanidad, al de la educación, porque no tenemos mucho tiempo, ya me estoy alargando. Por ejemplo, el tema de la ley de dependencia que nos afecta directamente a todos.
una ley de dependencia que no se está poniendo en práctica, que la firmamos los sindicatos en nuestro momento y sentimos, y sigo sintiendo, el orgullo de haber llegado a esa ley, pero tuvo un fallo principal. El fallo de que cuando tú haces una buena ley, pero no la dotas de un presupuesto al mismo tiempo que garantice su viabilidad, pues resulta que haces una buena ley, pero con muy mal soporte de aplicación en el futuro. Bueno, pues esa ley se la están cargando. Hay otra cuestión que nos va a afectar directamente. Va a haber la reforma de la ley de bases de régimen local, que dicho así parece que no se entiende mucho, pero eso no es ni más ni menos que la reforma de cómo funciona el tema de los ayuntamientos. A los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes les van a quitar las posibilidades de que puedan llevar a cabo la teleasistencia, la ayuda domiciliaria, las funciones sociales que tenían, y los van a traspasar o a las comunidades o a las diputaciones, que sigo tampoco sin entender por qué sigue habiendo diputaciones en una situación de un país que está hecho por comunidades autónomas. Pero lo van a traspasar y vuelve a pasar nuevamente como con el tema concreto de la ley de la dependencia. No garantiza en ningún momento de esta ley, por lo menos yo no lo he podido leer, soy bastante torpe, soy mayor, a lo mejor no lo he leído bien, pero en ningún lado garantiza que le vayan a hacer el traspaso de las cantidades necesarias para seguir desarrollando y llevando a cabo estas funciones que hasta ahora tenían. Creemos, y termino, o por lo menos algunos creemos, que por encima de cualquier otra cosa tenemos que luchar. No podemos seguir manteniendo situaciones ficticias de pactos sociales que no sirven absolutamente para nada. No podemos seguir manteniendo la credibilidad de que con ciertos arreglos de paliativos, de acuerdos con el gobierno, vamos a salir adelante. Hay que luchar, compañeras y compañeros, hay que luchar. Estamos en una situación donde la lucha es de absoluta necesidad y tenemos que luchar, a veces, olvidando incluso las siglas que podemos tener detrás unos de otros. Nosotros, como Federación de Pensionistas de Comisiones, estamos en esa faceta, en la faceta de llegar a esa plataforma de mayores en acción, que aprovecho, permitidme un paréntesis, mañana tenemos convocada una manifestación con el tema de las pensiones que saldrá a las 11 de la mañana de Callao, esquina Preciado, bajará a la calle de Preciado, Sol, carrera San Jerónimo y hasta Celateros. Hablo casi todo de memoria, pero me parece que es esa. Sí. Bueno, pues esa es una lucha que estamos dando independientemente de dónde tenga cada uno sus siglas. Tenemos que hacer la transversalidad ahora mismo de las organizaciones en defensa de los intereses que les son regulares a todos, independientemente de las siglas. Somos conscientes de esa necesidad social, pero en cualquiera de los casos, y ahora sí es verdad que termino, nuestra federación tiene muy claro una cosa: no vamos a aceptar ningún pacto, otra cosa que no lo imponga, sea quien sea, que no signifique la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2011, 2012, 2013, y que no se base la revalorización en el tema de lo que el Pacto de Toledo, ya quitándonos en aquel año 99, si mal no recuerdo, 96, mucho a los pensionistas, es el IPC. Y vamos a pedirle a nuestros sindicatos que no se lleve a cabo ningún pacto, ningún acuerdo que no cuente previamente con el acuerdo, por lo menos de todos los afiliados, porque está en juego ni más ni menos que la vida del futuro de muchas pensiones que pueden venir, también las nuestras, que nos las hemos ganado con mucho trabajo y esfuerzo. Gracias y perdonadme. Bueno, pues muchas gracias a Manuel Ariza y a Manuel Doblado. Sí, ahora, si os parece, vamos a hacer una primera intervención de 4 o 5 palabras que intervengan, las van contestando, luego una segunda, etc. Entonces, por favor, quien quiera intervenir, que vaya levantando la mano y que me diga el nombre, porque no conozco a todos. Que no es muy difícil interpretar, que tú sabes perfectamente por qué reciben subvenciones todos los que las han recibido, porque son los que mandan. No te jodes, no se la van a dar al enemigo, se lo reparten ellos, o sea, es elemental. O sea, no nos extrañemos ahora, porque la sociedad está dividida en clases, y hay una clase social dominante que domina el Estado, que tiene su constitución, tiene sus fuerzas armadas y se reparte lo mejor para ella, no te lo va a dar a ti, es elemental, ¿no? O sea, que hay dinero entonces.
Claro que hay dinero. El dinero no ha desaparecido y cada vez hay más ricos. Además que los ricos, los millonarios, como publicaron hace una semana, crecen a miles y los que no llegamos a final de mes crecemos en cientos de miles. Pero claro que hay dinero. El dinero claro que existe. Si el problema no es de falta de riqueza, el problema fundamental de esta sociedad es cómo se reparte la riqueza. Claro, y lógicamente quien tiene el poder procura quedarse cada vez con más. Es elemental, vamos. Este país, por muchas circunstancias, vamos, yo creo que la lucha de clases es el motor de desarrollo de la sociedad. La sociedad, a pesar de lo que digan, sigue estando dividida en clases. Y este país está atrofiado. La lucha de clases, bueno, pues está abandonada, la conciencia de clase, la palabra solidaridad, que está bonita, esa huelga de solidaridad que se hacían en el fascismo y que no se hacen ahora, eran ilegales entonces, se hacían, son ilegales ahora y ahora no se hacen. Claro, entonces el tema, hablar de la movilización, de la huelga general. La huelga general tiene que tener un contenido y unos objetivos. Convocar una huelga general cada 18, cada 2 años, bueno, pues es un día de asueto en el que, en la medida en que crece el miedo a la pérdida de puestos de trabajo y el temor entre la gente, cada vez la participación es menor, y después de eso, al día siguiente, pues no ha pasado nada y vuelve, porque tiene que tener unos objetivos concretos. El problema de la movilización, la unidad, yo oigo todavía a los grandes dirigentes de los agentes sociales hablar del fracaso de la reforma laboral del gobierno, y no ha habido ningún fracaso de la reforma laboral del gobierno, ni la que ha hecho este gobierno ni la que le hizo el del PSOE un año antes. Ha sido un éxito completo, porque el objetivo que perseguía era abaratar el despido, precarizar el mundo del trabajo y empeorar las condiciones Entonces no han fracasado, han tenido un éxito. Lo que pasa es que han tenido eso y lo tienen ellos, los empresarios, los que mandan, los explotadores. Claro, la consecuencia lógica, si dijesen que es que ha sido un éxito, es que ellos tendrían que presentar la dimisión, porque ellos están precisamente para oponerse a esos éxitos, para defender a los trabajadores. Y como eso ha sido un éxito, pues su ineficacia queda demostrada por sí misma. Por eso dicen que es que ha fallado. No, no ha fallado. Lo que pasa es que existe muy poca vergüenza a la hora de hablar de las realidades. Es el primer. Entonces, la movilización. Claro, la movilización, todos tenemos una parte de responsabilidad, todos, pero claro, cada uno tiene la suya. Los que tienen la capacidad de hacer la movilización son los que la tienen, y los que cobran por tener esa capacidad de movilización. No nos llamemos ahora andana. ¿Quiénes son los que se han ido insertando en el sistema? Para mí el sindicato, la necesidad del sindicato, del sindicalismo, es lo más natural del mundo para cualquier trabajador. Dos personas que están trabajando en una empresa, pues se tienen que juntar para defender sus intereses de la forma más natural del mundo. Pues eso es un sindicato, para defender los intereses de los trabajadores. Y para hacer pactos y para firmar acuerdos. En este país no se negocia nada entre el mundo laboral y el mundo empresarial desde hace muchísimos años. Se asiste a dictados de quien tiene el poder, porque para que haya negociación tiene que haber movilización. ¿Y dónde están las movilizaciones que obligan al empresario a negociar? No existen. Y como no existen, lo que te dicta es las condiciones. Entonces, para que exista esa movilización, que sea unitaria, sostenida en el tiempo, con posibilidades de triunfar, pues hace falta cambiar muchas cosas. Entonces, las cartas a los Reyes Magos, de vamos a movilizarnos y vamos a ver si todos juntos, en Madrid, ha habido unas movilizaciones importantes desarrolladas en el último año en torno a la defensa de la sanidad pública, que no ha participado prácticamente ni el 10% de la población madrileña. Y a pesar de eso se ha conseguido paralizar, aunque sea momentáneamente, con un cierto partido muy importante, el proceso de privatización de la sanidad. Pero está ahí en el aire. Ellos no han abandonado sus objetivos. En cuanto baje la participación, volverán a las andadas y seguirán con la privatización, porque ellos tienen unos objetivos estratégicos claros. Y es, bueno, pues aumentar sus tasas de rentabilidad, porque además esto no es una crisis de la que vamos a salir con un crecimiento. No. Esto es una situación diferente. Los millones de parados se van a quedar ahí, pero años y años, porque es la garantía para ellos de un mercado laboral dócil, barato y en unas condiciones de trabajo. Si se están firmando contratos de 4 horas y todo el mundo sabe que trabajan 12 y les pagan como si trabajasen 4, pues esa es la puñetera realidad. Entonces,
no soñemos despiertos, hay que luchar y hay que sentar la base, y hay sobre todo que discutir el programa, la ideología dominante, y volver otra vez a recuperar pues, lo que son los principios. Sin presión y sin movilización no hay ningún tipo de negociación, y yo no veo la presión en la negociación y la perspectiva al nivel que sería necesario para cambiar la sociedad. Sí, vamos a ver si entramos en algunas cuestiones un poco, ahora casi por lo mismo que terminaba mi amigo Manolo, hay algunas cuestiones que son candentes, que evidentemente nos duelen a muchos, como decían los dos compañeros que han hablado de UGT, donde la gran movilización y la necesidad, como tú decías, compañero, de que fuésemos todos a la calle, convocados por los sindicatos y en la unidad. Yo creo que nos hemos equivocado en bastantes cosas los sindicatos. Nos estamos equivocando en un hecho concreto de dejar las movilizaciones sectoriales. Es decir, ahora mismo tenemos en Madrid esa huelga de los trabajadores de la limpieza diaria por el despido de 1.140 trabajadores. Y estamos dejando que sean los compañeros de la limpieza. Ayer eran los de enseñanza, antes de ayer eran los de la sanidad, pasado mañana los que vengan. Y vamos a terminar pues como Bertolt Brecht con su famosa poesía aquella de que al final vendrán por mí, estaré solo. Evidentemente, compañeros, teníamos que conseguir por encima de cualquier otra cosa unificar toda la lucha, porque todas están unificadas del mismo criterio empresarial de ir precisamente por las condiciones de los trabajadores. Lo que pasa es que ellos las sectorializan para evitar esa batalla que tenemos que dar lógicamente. Divide y vencerá. Somos, efectivamente, como tú dices, divide y vencerá. Somos conscientes de otra cosa. Y tenemos que entenderlo. Los sindicatos, por su propia condición de sindicatos, no son ni han sido jamás revolucionarios. Los sindicatos tienen que ser, perdonadme la expresión, no se entiende desde la visión política de revisionista, tienen que ser sindicatos negociadores. Lo decía el compañero Manolo, por encima de cualquier otra cosa, el sindicato tiene una función primordial, que es negociar evidentemente las relaciones del empresario con el trabajador. Pero claro, lo que no podemos es continuar, y lo decía el compañero, con unos pactos sociales que se hacen muchas veces a espaldas de la propia clase trabajadora. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son los problemas de los trabajadores, ir a negociar, pero ir a negociar cuando tengamos la fuerza suficiente para poder negociar. Yo suelo decir, el sindicato es una punta de lanza que avanza contra el empresario, contra el caparazón camaleónico del empresario, pero lógicamente esa punta de lanza necesita tener un cuerpo detrás, que le dé fuerza, que le dé impulso y que le dé, sobre todo, que pinche. Si somos esa punta de lanza, pero resulta que no tenemos la fuerza de los trabajadores, pues nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. No puedes ir a negociar mis condiciones y previamente no me has preguntado a mí cuáles son. Y cuando se vaya a negociar tenemos que tener esa masa detrás. Como se hacía hace muchos años. Ibas a negociar a una empresa, y ahora un poco lo que decía el compañero, evidentemente ha cambiado los sistemas fordistas de las grandes empresas, de las grandes acumulaciones, y es otra de las cosas a las que no nos hemos acomodado, o no nos hemos acondicionado, acomodado a lo mejor demasiado, los grandes sindicatos, esas formas de trabajar. Pero entonces ibas a negociar, y claro, tú decías, sí, vamos a ver, pero mira, ahí en el patio de la empresa, yo tengo a los trabajadores, y en el momento que tú no me des la respuesta que estamos, esto van a ver. Nos hemos acomodado en exceso. Marcelino Camacho. Sí, mi querido amigo, porque además era amigo personalmente. Es verdad que necesitamos esas grandes movilizaciones. Es verdad que los sindicatos tienen que seguir negociando, pero es verdad que los sindicatos tenemos que cambiar también nuestra forma organizativa interna. Hoy esas grandes empresas con 20.000 o 30.000 trabajadores no existen y tenemos que acondicionarlo. Pero también es verdad que tenemos que cambiar incluso nuestro lenguaje. Es que aquí en este país, desde que entró el PSOE en el gobierno allá por el 82, 83, si mal no recuerdo, se empezó a decir aquello de que ya no hacía falta las luchas en la calle, ni las asociaciones, ni nada. Ya estaba la izquierda en el gobierno. Pues la izquierda en el gobierno llevó a cabo la primera modificación del Estatuto de los Trabajadores en el año 84.
Y claro, olvidamos incluso el lenguaje. Hoy en día, tú hablas a la gente de la lucha de clases y te preguntan qué es esto. Nos hemos acostumbrado a decir a la gente, es que somos clase media. ¿Cómo que somos clase media? Somos media clase, que no es lo mismo, ¿eh? Claro, y ahora resulta que quien reivindica la lucha de clases es el millonario, un tal Barrett o algo así que se llama, que dice, y tiene la desfachatez de decir que la lucha de clases existe, pero dice al mismo tiempo, la estamos ganando nosotros. Eso es lo que dice. Claro que tendremos que cambiar el lenguaje. Los sindicatos son de absoluta necesidad. Bueno, contigo con el tema de las subvenciones y demás, ¿eh? Lo de la huelga general. Yo recuerdo que decía el hermano Lobo, una revista que muchos conoceréis, y cuando hablaba yo de la democracia decía, la huelga general probablemente llegue, pero también tendremos que exigirla, pero también tendremos que demostrarle que estamos en la crisis. O sea, que también tenemos que decirle a nuestros sindicatos, cuidado, que también estamos aquí. Pero si ellos por un lado, dentro de esa acomodaticia, o nosotros por el lado, porque yo soy parte de ese sindicato, dentro de la acomodaticia que hemos hecho a la vida, y encima vemos que la gente tampoco responde, es difícil. Tendremos que empezar por movilizarnos, en este caso nosotros. No debemos a nadie. Ahora sí, ahora nos ha tocado a nosotros. Pero pasado mañana le diremos, compañeros, no podéis ir a negociar este nuevo pacto de las pensiones porque los pensionistas no estamos de acuerdo con las críticas a los sindicatos. Pero también digo, hoy, si no estuvieran, habría que crearlos, porque si no estaríamos en la más absoluta de las miserias. El que ha preguntado y se recaba la vestidura por la mayoría absoluta del PP, claro, era la consecuencia lógica del gobierno anterior. Se lo puso en bandeja para que ganase la mayoría absoluta. No hacía falta ser un hombrera para saber el resultado de las elecciones. Trabajó para que el que viniese detrás tuviese esa mayoría absoluta y pudiese desarrollar las reformas que él ya inició, porque él hizo una reforma laboral, él hizo una reforma de las pensiones y le diese la puntilla y el desarrollo. No vamos ahora a extrañarnos de las cosas. La vida es así y así se desarrolla. Yo quiero decir una cosa con respecto, porque estos son lo que son unos cabrones, el PP, pero son inteligentes. Ten en cuenta, el gobierno anterior anunció en el 2010 que iba a congelar las pensiones en el 2011. La propuesta del PP que va a aprobarse, ellos la hacen diciendo, primero, que garantizan que las pensiones no se van a congelar, porque van a crecer todos los años un 0,25%, no como otros hicieron congelándolas. Como además son tan poco hábiles que el que está defendiendo la postura del PSOE es precisamente el que era ministro del Trabajo cuando se congelaron, que mándate la cara que hay que tener en la vida, pero es que la gente tiene esa cara. Luego además te lo dicen en un año en el que la inflación en estos momentos, hablaba el compañero del nuevo índice, es negativa en los últimos 12 meses. Entonces nos van a poder decir a los pensionistas, este año habéis ganado todo poder adquisitivo. Los que ganáis menos de 1.000 euros habéis ganado un 2,10%, si se mantiene este mes la inflación igual. Y los que cobráis más de 1.000 euros habéis ganado un 1,10%. Entonces eso quiero decir que no creáis que todo es tan sencillo de explicar y que ellos son unos tontos. Si yo no digo que sea verdad, he oído lo que tú has dicho, Antonio, no es la verdad, pero es lo que oficialmente en los medios de difusión se publica. No, perdón, no es eso, es que, vamos a ver, es que están diciendo ya que este sacrificio que no tiene más remedio que por él, pues se recuperará cuando se recupere la situación económica. Todo lo que ahora te han quitado te lo devuelve. Y eso es una puta mentira. Claro que sí, claro que es una puta mentira. Entonces, si eso fuera verdad, si a mí me quitan 2.000 euros, yo no espero a que me los devuelvan cuando se recupere la situación. Que se haga una caja, que se guarde allí y que sea la caja de seguridad de los trabajadores para recuperarlo. Venga, gracias Antonio, estaba Manolo con la palabra. Así que, mirad, en los 2 últimos años, el año pasado y este, la recaudación por cotizaciones sociales por primera vez en la historia ha bajado con respecto al año anterior. Bajó el año pasado y va a volver a bajar este.
Y sin embargo, el gasto en pensiones, precisamente porque han creado el pánico ante la gente y la desconfianza en el sistema público de pensiones, y todo el que pueda apuntarse a la jubilación, aunque sea anticipada con las penalizaciones, lo está haciendo, el gasto está creciendo prácticamente a un 5%, lo hizo el año pasado y lo está haciendo este. Y las posibilidades de que vuelva a tener superávit el sistema público de pensiones es la misma de que yo dentro de unos años viaje por el espacio como astronauta, la misma. Lo que nos van a quitar no lo vamos a recuperar nunca, y eso lo saben ellos, y eso tenemos que decírselo nosotros. Y a mí lo que me gustaría es que eso se lo dijesen también los cualificados dirigentes, se supone que de la oposición que tiene este país, que es mentira lo que nos están diciendo. Ellos saben perfectamente que no lo vamos a recuperar. Si serán 33.000 euros o serán 17.000 o 50.000, pues va a depender primero de la capacidad de resistencia que tengamos nosotros para ponerlo, porque a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, la decisión política de cuánto va a ser una decisión política simplemente de cuánto nos sube. Cada gobierno en ese momento va a decidir si el 0,25 no somos capaces de contestarlo, para el año siguiente nos subirán el 0,15, es evidente, por contra menos nos suban, más campo tendrán, como decía el compañero, para bajar las cotizaciones sociales de los empresarios. Bajar las cotizaciones sociales de los empresarios no quiere decir que aumentarles el beneficio, no es ninguna otra cosa. Entonces, pero quiero insistir que es lo de la inconstitucionalidad. Pues igual que aprobaron la Constitución, se la pasan por el gorro de las pelotas, o la arreglan en 2 noches que se ven. La Constitución es una referencia, es una Constitución burguesa que consagra la propiedad privada de los medios de producción, que es una Constitución monárquica, que además considera indisoluble la unidad de España, y es la Constitución que es, y corresponde a los intereses de la misma clase social que ganó la guerra. Ganó la guerra y ganó la transición y hizo su Constitución. Y es su Constitución, no es la mía, desde luego. No es la del pueblo trabajador, es su Constitución. Y se la pasan pues, por donde, porque tienen el poder para ello. No vamos a... Pero vamos, yo quiero insistir en el tema de las cuentas. Claro que son plenamente conscientes de que no se va a recuperar, de que cuando haya superávit en el sistema, subirá el IPC más un 0,25, eso será cuando a las ranas les crezcan pelo. ¿Y la salud? Porque, ¿Y la salud cómo se recupera? La salud, pues hombre, pues echando más agua en la tumba para que crezcan las flores y las mariposas más deprisa. Sí, vamos a ver, muy brevemente, si me permitís, porque yo me encuentro muy a gusto aquí, ¿eh? A mí me encanta el debate, me encanta debatir con la gente, hablar y charlar, que nos hace mucha falta. Me olvidé de 2 cuestiones antes. Una de ellas se acaba de referir el compañero Manolo al hecho concreto de la petición empresarial de la rebaja de sus cotizaciones. Lo primero que tenemos que tener claro los trabajadores, que la patronal no paga cotizaciones. Las cotizaciones de la patronal las pagamos nosotros, porque cuando una empresa se dedica a hacer bolígrafos, cuando ese bolígrafo sale a la calle, sale con todos los costes que ha supuesto hacer el bolígrafo más su ganancia. Y entre ellos están también sus cotizaciones y las nuestras. Es decir, es salario diferido también nuestro. Lo que pretende con esta bajada de las cotizaciones es tener mayor beneficio, como decía Manu. Lo que tenemos que tener claro en ese aspecto, y también serviría, lógicamente, para incrementar el tema de lo que son la caja de pensiones, es que se acaben todas las bonificaciones que se dan a los empresarios, que se acaben el tema de los contratos parciales, que lo que ahora mismo están pidiendo, y de eso no hablamos, están pidiendo, y ya vuelvo a la huelga de la limpieza, se está poniendo en práctica, que han pedido los empresarios, que los convenios se negocien de una bajada salarial del 10 al 20%, que no es cosa del otro lado. Eso es lo que están pidiendo, al mismo tiempo que han pedido con un descaro total y absoluta que ya en la próxima reforma laboral los contratos que firmen o estén firmados y definidos los puedan convertir sin necesidad de pasar por un juzgado siquiera en contratos pues de tiempo temporal. Otra de las cosas que me olvidé, que ha salido aquí, el tema concreto de ir a los hogares de pensionistas. Mirad, yo no sé qué ocurre si es que nos convertimos en conservadores, no sé qué tenemos que conservar cuando llegamos a mayores,
con pensiones de 600 euros, lo único que podemos conservar son telarañas en las casas. Pero resulta que yo personalmente he ido al centro de mayores de mi barrio, de Aluche, y me echaron. Y no me echó la directora del centro, me echaron los propios pensionistas cuando fui a repartir una propaganda sobre el tema de una de las movilizaciones. Pero no llegó al extremo a echarme, sino que además cuando me pongo en la puerta a repartirlo, también me echaron de la puerta, y de muy malas maneras. Hemos generado una situación increíble. Hoy tendremos que intentar cambiarla. Las reglas del juego está que dentro de los hogares de mayores no pueden entrar a hacer charlas ni sindicatos, ni partidos, ni cuestiones de esas. Probablemente entra el periódico La Razón, el ABC, Sí, los periódicos sí entran. Y ahí se nutren mucho de la campaña que hacen, porque evidentemente los ponen en la dirección de los estos, de estas asociaciones, de estos hogares, ponen a gente de su confianza. Evidentemente tenemos que desbordar eso, porque si no desbordamos eso, se les sigue haciendo campaña ellos allí. Antonio, un momento me termine. Pues Por favor, un momento me terminen de la mesa y luego damos otro. Aquel mismo día, después pasé a hablar con la directora y hablé de lo de la prensa y de lo que están allí. Me dijo, un descaro más que impresionante, que si quieres traer el mundo obrero, lo traes y lo puedes poner ahí. Digo, ya tengo de la vuelta a las escondido, ¿no? O sea, si parece ser que la democracia existe, pero cuidado cómo se da. Y ahora voy a entrar en una cosa que decía un compañero por aquí, con el tema de la privatización de las mutuas patronales. Vamos a ver, lo primero que tenemos que entender es que si son mutuas patronales, ya eran privadas. Eran las mutuas patronales y siguen siendo las mutuas patronales. Lo único que se intentó por medio de los sindicatos es modificar la propia estructura que tenían para conservar en mejores condiciones lo que era el servicio de salud. Entonces llamaba algo de salud laboral o salud de higiene en el trabajo. Entonces, ahora es seguridad y higiene en el trabajo, la salud laboral de los trabajadores. El problema es que esas mismas mutuas patronales fueron otorgándole poder, incluso el mismo PSOE, para que entraran también en el hecho concreto de las incapacidades por contingencias comunes que no debían de haberlas tenido nunca. Que no debían de haberlas tenido nunca. Y han ido cogiendo parcelas de poder. Pero perdón, compañero, yo con todo mi respeto, si tengo que decirlo porque si no lo digo reviento, el hecho de que pudieran coger los sindicatos, tú te has referido exclusivamente a comisiones, quiero decir los sindicatos mayoritarios, que son los que participan conjuntamente en todo, que pudieran coger cacho de eso no es verdad. Y además esas cosas se tienen que demostrar. No podemos entrar en el juego de la derecha, no podemos entrar en el juego de lo que está pasando ahora con los seres de Andalucía, y vaya por delante mi total y absoluto apoyo y convencimiento de que el que haya metido la mano que lo pague. Porque yo digo que la izquierda puede meter la bata, pero la mano no debe meterla nunca, faltaría más. Pero es verdad que yo creo hoy por hoy en la inocencia de esa gente, y si lo han hecho, no creo que lo hayan hecho en beneficio particular de ellos, y el sindicato tendrá que responder, pero ni hubo cacho en el tema y la mutua ya lo está. Termino. Efectivamente, como decía el compañero Paco, la redistribución, la inconstitucionalidad de los presupuestos generales del Estado, ¿quién lo va a plantear? Pues mira, yo con una de las fuerzas políticas que tengo consonancia, evidentemente, que está en el Parlamento, eso plantearé. Probablemente me llamen iluso porque ellos hayan dado cuenta. Pero como bien decía Manolo, la Constitución está únicamente para que la cumplamos en las obligaciones de los trabajadores y se incumplan en todas aquellas cuestiones que signifiquen ventajas para ellos. Y no hay otra, compañeros. Vamos a luchar, pero vamos a no hacerle el juego a la derecha. Y vamos a decir que efectivamente, con todos los fallos que hayamos tenido los sindicatos, son de absoluta necesidad, lo diré hasta la saciedad. Sí, Recordaros que este tipo de conferencias se van combinando con proyección de películas. El miércoles que viene estamos con un ciclo dedicado a la corrupción a través de diferentes películas de interés, la proyección del político. Esto es el 13 de noviembre a las 7, el 20 de noviembre, otra vez una nueva conferencia que contaremos con Enrique Santiago, que es el abogado que coordina desde el ámbito de Izquierda Unida la llamada querella Bárcenas para hablar de la corrupción.
Comentaros, lo decía al principio, lo repito, pues para que el Club de Amigos de la UNESCO siga existiendo necesitamos que las personas que puedan se hagan socios y socias y participen, y también en la última mesa quien quiera colaborar tenemos lotería de campo. Yo dicho esto, simplemente una pregunta y ya que terminen ellos con las oportuna intervención final. No os habéis referido exactamente al Pacto de Toledo, aunque es el papel que pinta, pues quizás merecería la pena que aclaréis, como surge de vez en cuando, el pinto, lo que pinta o deja de pintar, aunque luego no se respete, no se vea para nada, Pacto de Toledo, y ya termináis vosotros con las intervenciones que queráis. Muy brevemente. El único grupo parlamentario que tiene posibilidad de representar recursos de inconstitucionalidad, aparte del PP, es el PSOE. No hay ningún otro que tenga posibilidad de presentar. 50 diputados. 50 diputados, entonces, si el PSOE quiere lo presentará y si no quiere, pues no lo presentará. Yo particularmente creo que no lleva a ningún sitio, pero bueno, si lo quiere presentar, pues que lo presente. Pero vamos, es el único que tiene la posibilidad. Con respecto a los pactos de Toledo que mencionan, los pactos de Toledo se empiezan a gestionar a mediados de los años 90, en la época en que el señor Aznar le pedía todos los días a Felipe González que se fuese, porque no podía pagar las pensiones, y bueno, dijeron que era un intento de sacar de la confrontación política el tema de las pensiones, como si el reparto de la riqueza se pudiese llegar a un acuerdo y sacarlo de la controversia. Lo que dio lugar a aquello es a la separación de fuentes, a que la sanidad pasase a financiarse directamente por los presupuestos generales del Estado, y donde no había dinero para pagar las pensiones, pues no solamente empezase a haber dinero para pagar las pensiones, sino que se empezasen a producir importantes superávit. Pero vamos, la tensión política del reparto de la riqueza pues ha seguido produciendo después, y ese es el famoso Pacto de Toledo, que es un pacto parlamentario que firmaron en su momento pues la totalidad de las fuerzas parlamentarias, y que luego en las sucesivas reformas, pues unas veces lo han firmado todas y otras veces no. Pero el Pacto de Toledo tiene importancia porque introdujo por primera vez en el tema de las pensiones, aunque bueno, con las suficientes puertas abiertas, el tema de la conveniencia de la autosuficiencia del propio sistema. Eso es importante porque bueno, luego se ha ido desarrollando en las sucesivas modificaciones del pacto hasta llegar a la situación actual en la que nos cuentan que tiene que haber equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema. Claro, lo cuentan ahora los muy hijos de puta cuando saben que los gastos superan a los ingresos, con lo cual o nos morimos o nos bajan las pensiones, que es lo que van a hacer. Bueno, van a intentar hacer las dos cosas paralelamente. Eso es inevitable. Si nos lo creemos y nos lo tragamos, pues es lo que nos va a suceder. Y no va a suceder ninguna otra cosa. Pero eso se desarrollará en el tiempo, en los próximos años. Y nada más, pues daros las gracias a todos, y que nos gustaría veros mañana en la manifestación, porque las grandes transformaciones se construyen poco a poco. No pensemos que porque lancemos un mensaje muy enfervorecido y vamos por eso a movilizar a las grandes masas, sino será con el ejemplo de cada día y tratando de buscar un crescendo lento, pero que nos conduzca a un sitio. Manolo, ¿terminas tú? Ahora sí que es un minuto. Simplemente daros las gracias a todos por estar aquí, por haber llevado un debate, evidentemente, yo creo que es clarificador y que nos enseña a todos. Y decirle al compañero Vicente, me parece que ha dicho, que yo respeto su opinión por encima de cualquier otra cosa, faltaría más que no la respete, pero claro, hay que reconocer también las cosas. O sea, la huelga del 14 de diciembre, allá que me parece que fue en el 88, si mal no recuerdo, o por ahí, esa huelga sí tuvo unos beneficios increíbles para toda la clase trabajadora del país. Tenemos que recordar, y muchos de ellos, de los que somos aquí, incluso serían jóvenes entonces, esa huelga se hizo contra el plan de empleo juvenil que llevó a cabo el PSOE y fue retirado antes de las semanas siguientes de esa huelga. Tuvo grandes beneficios, se llevaron a cabo buenas negociaciones, buenas cuestiones, buenos convenios. Después probablemente nos hayamos podido dormir. Estamos luchando también, gente, desde dentro, para despertar
a quienes hayan dormido y a los que estén durmiendo un sueño demasiado profundo, llevarlos a su casa para que sigan allí. Pero insisto, tenemos que trabajar todos juntos. Gracias y mañana nos esperamos a ver.